Hola, buenas tardes. Yo soy José Enríquez. Esto es Fotografía Abierta, como todos los jueves, de 4:30 a 5 en LGN Medios. Y hoy hemos vuelto a salir del estudio y estamos con Rafael Trapiello. Entonces, bienvenido. Si queréis conocer su trabajo, en redes sociales está en @Rafael_Trapiello, con dos L's, y en su web que es rafaeltrapiello.org. Pues bienvenido. Muchas gracias, José. Bueno, primero de todo agradecer a Fonte, a Cirad y a Tramarte por cedernos este espacio donde estamos grabando esta entrevista y agradecerte a ti y a vosotros pues por tomarme en consideración para vuestro espacio. Hombre, era inevitable, tu trabajo es estupendo. Tú saltaste un poco a la palestra nada más empezar con Nación Rotonda. Sí, ¿Cómo nació ese proyecto? pues es un proyecto que en realidad surge de una manera un poco accidental. Prácticamente recién acabada la carrera de Ingeniería de Caminos, pues teníamos un amigo que estaba viviendo en ese momento en Australia y por la diferencia horaria pues no podíamos prácticamente casi ni hablar por teléfono ni hacer videollamadas, no podíamos hacer casi nada. Y a él se le ocurrió una especie de juego, es decir, buscar desarrollos urbanísticos, digamos, con una herramienta que tiene Google Earth del antes y el después, buscar desarrollos urbanísticos que se hubieran parado a raíz de la crisis inmobiliaria de 2008. Y aquello que empezó como un juego, muy rápidamente encontramos 50 casos, muy rápidamente encontramos 100, se volvió viral y descubrimos que habíamos encontrado una manera distinta de hablar de los desarrollos urbanísticos. Es que tiene una especie de magia, esa vista cenital, eso, ¿tú empezaste a pensar en esos planos mientras estudiabas la carrera? Bueno, utilizábamos mucho Google Earth, ya es una cosa que nos fascinaba mucho. Todavía hay que pensar que todavía los drones no se habían popularizado tanto como ahora y por tanto era, digamos, las primeras fotografías cenitales disponibles para todo, abiertas para todo el mundo y a nosotros nos servían mucho para entender el territorio, ¿no? Y sí, pero lo utilizamos más como curiosidad Sí. que como otra cosa, ¿no? Pero bueno, acabó siendo una herramienta y sigue siendo a día de hoy para mí una herramienta indispensable de trabajo. Pero tú has hecho muchos trabajos metiéndote en la España vacía, en todo este tipo de sitios, como Reus, has estado en Misión Región. Sí. Bueno, yo creo que es lo que me queda un poco de ingeniero. Es decir, de ingeniero me queda solamente esto porque realmente acabé la carrera, trabajé un par de años, pero a los 2 años lo dejé todo por la fotografía, ¿no? Y de eso hace ya pues, unos 15 años, ¿no? Entonces, ya no me queda absolutamente nada de ingeniero, pero sí que es verdad que pues al final la carrera conforma tu manera de pensar, conforma tu manera de mirar y sobre todo entender el territorio, ¿no? Es decir, tengo, por la formación que he recibido, unas herramientas de percibir y analizar el territorio, digamos, distintas a alguien que tenga, pues, a lo mejor un recorrido previo más cercano a las humanidades, quizás, ¿no? Entonces, sí que son temas que me interesan, siempre, de siempre. Se puede decir que el tema fundamental de mi trabajo es el territorio y la relación del ser humano con él, ¿no? En Misión Región, que cuando lo encargaron, ¿cuál era la premisa? ¿Qué era lo que se buscaba esa manera de documentar? Básicamente, en Misión Región, primero buscaron 33 fotógrafas y fotógrafos que, digamos, tuviéramos una cierta experiencia a la hora de fotografiar el paisaje y fotografiar el territorio. Y lo que se buscaba era hacer una gran misión fotográfica similar a las que se habían hecho en otros países, ¿no? En España realmente no se había hecho un proyecto de similares características nunca, ¿no? Y además algo muy hermoso porque lo que hemos generado al final es un gran archivo fotográfico de prácticamente 2.000 fotografías que, digamos, entre todas ellas representan una foto fija de lo que era la Comunidad de Madrid en el año 2023, ¿no? Bueno, el año 2022, que es cuando se ejecutó, ¿no? Y sobre todo lo bonito es que ese es un patrimonio de todos los madrileños, ¿no? Entonces, al final, tiene mucho valor ahora, pero tiene una cosa que es muy importante, que va a tener mucho valor dentro de 50 o 70 años.
que es un periodo de tiempo que generalmente a los políticos y a los que toman decisiones no les suele interesar demasiado, a ellos les interesan más las próximas Los elecciones. próximos 4. Entonces, claro, eso es la gran diferencia. Yo creo que el gran acierto del equipo que propuso este proyecto fue convencer a los políticos diciendo que esto era realmente un patrimonio muy importante y que era asequible desde el punto de vista económico acometer, ¿no? Con lo cual, bueno, yo me siento súper orgulloso de haber participado en ese encargo, ¿no? Es un gran trabajo. La exposición además fue muy bonita, a mí me gustó mucho. El libro creo que le tengo en casa además. Sí, el libro el catálogo es un libro espléndido, está muy bien diseñado, con un criterio, bueno, pues muy certero desde mi punto de vista, poniendo en relación visual las imágenes y no atendiendo solamente al territorio, ¿no? Y es que realmente yo creo que todos y todas hicimos un buen trabajo, ¿no? Hay fotografías verdaderamente memorables, ¿no? O sea, se me ocurre, pues, por ejemplo, las fotografías que hizo Fernando Maqueira en el centro de Madrid, por ejemplo, las que hizo Sofía Moro en el oeste, las que hizo, por ejemplo, Alfredo Cáliz también cerca del Escorial. Hay realmente una variedad de fotografías espléndidas, magnífica, ¿no? Así que yo invito a todo el mundo que se pueden consultar gratuitamente en las páginas de la Comunidad de Madrid, en el archivo de la Comunidad de Madrid, porque es un trabajo realmente como para meterse en él y disfrutarlo. Hay una cosa que tiene en común con tus trabajos como el de Homo Reus, que a mí me choca mucho, es el trabajo previo. ¿Cómo preparas todo esto? Pues vamos a ver, como ha pasado con todo, en la vida contemporánea todo se ha acelerado mucho, ¿no? Los tiempos de los que disponemos para desarrollar un proyecto son menores eh, básicamente porque la vida es exigente, ¿no? Es decir, nuestros encargos profesionales son muy exigentes. Al final tenemos unas vidas familiares distintas a las que había en la generación o 2 generaciones anteriores. Es decir, yo soy padre, pero a mí me gusta estar presente también en la crianza de mi hija, con lo cual yo no soy un fotógrafo que coge y desaparece, me voy 3 semanas a fotografiar. Entonces, la metodología de trabajo ha cambiado, pero tenemos herramientas que nos permiten cambiar esa metodología. Como decía antes, Google Earth para mí es esencial. Y es esencial porque me permite localizar antes de ir de viaje. Es decir, yo antiguamente, si querías hacer un trabajo sobre la España rural, pues tenías que cogerte el coche, tirar y a ver lo que te encontrabas, ¿no? Con una idea más o menos, haber leído algunas cosas, con una idea más o menos formada, pero sin saber realmente qué te ibas a encontrar, ¿no? Ahora mismo es posible tener una idea bastante definida sobre qué te vas a encontrar y dónde lo vas a encontrar exactamente, con unas coordenadas de GPS prácticamente, ¿no? Entonces, a mí eso me permite hacer un trabajo previo al trabajo de campo muy intenso, en el que mapeo pues el territorio que quiera cubrir y me guardo una serie de chinchetas para luego planificar el viaje de una manera muy eficaz. Es decir, soy, por ejemplo, tengo que llegar a 7 marcas en el territorio, ¿no? Entonces, mido muy bien los tiempos para poder hacerlo de esa manera, de tal forma que yo generalmente, que soy una persona pues muy ingeniero y por tanto más o menos disciplinado, intento salir todas las semanas. Entonces, pero salgo un día, es decir, me levanto muy temprano y vuelo por la noche. Eso me permite, aunque me meto unas palizas de coche del copón, Sí. pero bueno, me permite hacer en 500, 600 kilómetros y en esos 500, 600 kilómetros volver con esas 6, 7 fotos que tenía previamente localizadas. Cierto es que en el camino te vas encontrando también algunas sorpresas que también se incorporan al proyecto, ¿no? Pero de esa manera, digamos, el trayecto que haces queda un poco más definido y eres más eficiente. Más exhaustivo. Y exhaustivo, desde luego, porque ya hay un trabajo previo de mapearlo, ¿no? Entonces, sí, la decisión de trabajar en este caso en Homo Reus responde a que, bueno, es un trabajo colectivo que desarrolló junto a Jonas Bell y es nuestro tercer proyecto colectivo. Previamente, en 2013, hicimos un trabajo
exclusivamente de retratos, centrándonos en la sociedad española en el momento más duro de la crisis. Después, en 2018, hicimos el primer trabajo centrado en el territorio, se llamaba Fuera es Paraíso, que tenía como digamos, líneas maestras el cambio climático y la escasez de agua, en un territorio un poco más pequeño que era la Comunidad Valenciana, que tomábamos como digamos, ejemplo de toda España, ¿no? Que tenía como todas las virtudes que tiene España, ¿no? El sol, playa, paisajes hermosos, gran gastronomía, pero también todos los defectos, ¿no? Corrupción política, desmanes urbanísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Escasez de agua, despilfarro. Y entonces, con esa experiencia, ya veníamos pensando que queríamos trabajar sobre la España vacía o la España vaciada, ¿no? Y nada, el año pasado pues nos pusimos a ello. ¿Y cómo se plantea un proyecto en el que colaboras con otra persona? Bueno, primero te tienes que entender muy bien. Yo creo que esa es la clave. No puedes hacerlo con cualquiera. Tiene que ser con alguien con el que trabajes muy a gusto. Y el caso es que yo he tenido la suerte de trabajar en colectivo con personas con las que me entendía muy bien. Es una maravilla. Ya sea, claro, no sé si a lo mejor puede ser que tenga a lo mejor un poco una cierta predisposición a llevarme bien con los demás, puede ser. Pero bueno, en general yo trabajo con gente a la que admiro. Esa es otra de las cosas, ¿no? Es decir, mis compañeros de colectivo, por ejemplo, Miguel Álvarez de Colectivo Nación Rotonda, Miguel Álvarez, Esteban García y mi hermano Guillermo Trapillo son tres personas que son muy amigos míos, pero a las que admiro mucho. Son de las personas más inteligentes que yo conozco, ¿no? Con lo cual trabajar con ellos es incluso para mí un reto, ¿no? Es decir, claro, es exigente. Cuando he trabajado con Castro Prieto es mi mentor. Se puede decir que es como mi padre fotográfico. Es decir, hacer un proyecto colectivo con él, desde luego que es un reto. En el caso del trabajo, por ejemplo, con Juanma Solovki, era un trabajo que finalmente conjugó muy bien porque nuestras miradas son muy parecidas, cosa que es evidente, o sea, quiero decir que es lógica porque, de nuevo, es mi padre fotográfico, entonces es lógico que mi fotografía beba de la suya y se parezca a la suya. Y en el caso de Jonás, es una persona a la que también admiraba muchísimo antes de conocerle incluso, porque formaba parte de un colectivo que era No Foto, que yo admiraba mucho y que luego, en el que luego yo acabé entrando a formar parte también, ¿no? Pero el caso es que con Jonás pues sería una cosa muy excepcional, ¿no? Que aparte de admirarle, la admiración yo creo que es mutua. Y bueno, y tenemos una conexión así de esas que dan un poco de grima, que uno dice una cosa y el otro termina la frase del otro, ese tipo de cosas. Pero sí que es verdad que trabajamos muy bien juntos, ¿no? Y en el caso de Jonás hemos cambiado nuestra metodología, nos ponemos el tema común, sabemos cómo lo vamos a desarrollar cada uno, pero nos damos mucha libertad, es decir, no salimos juntos a hacer las fotos. No es el caso de, por ejemplo, en Solovki, porque ahí Juanma y yo estábamos todo el día juntos, uno al lado del otro, pero en el caso de los trabajos con Jonás nos repartimos. Alguna vez hacemos un viaje juntos, pero no es lo habitual. ¿Cómo fue, ahora que hablas de Solovki, cómo fue meterte en ese entorno? Bueno, aquello en realidad surgió, como pasan muchas veces, igual que pasó con Nación Rotonda, fue un poco casualidad. Es decir, yo en realidad fui a echar una mano a Juanma para traducirle, porque Juanma habla francés pero no habla inglés. Entonces pensó que si nos íbamos a ir al Polo Norte ruso, había más chance de comunicarnos con la gente si alguien habla inglés. Y en este caso pues, me pidió a mí. No por nada, no porque yo tenga un inglés excelente, sino porque Juanma en general también prefiere ir con gente con la que tiene confianza a sus viajes y suele ir acompañado prácticamente siempre, ¿no? Y en este caso pues me lo propuso y dije que sí con los ojos cerrados. Pero esto era un encargo que le habían hecho de una revista alemana que trabaja sobre temas que tienen que ver con el mar, pero no es la típica revista que te encarga cosas sobre los pescadores de no sé dónde, no. Siempre son temas que tienen mucha chicha, mucha profundidad, ¿no? Y en este caso el reto era fotografiar una isla en mitad del Mar Blanco donde había un monasterio ortodoxo que es Patrimonio de la Humanidad, fue el primer Patrimonio de la Humanidad en Rusia, en la antigua Unión Soviética,
Pero es que además ese monasterio o esa isla había sido digamos, la prisión que sirvió de piloto a todo el sistema Gulag. Entonces era una especie de paraíso e infierno, todo en un lugar muy reducido, ¿no? Pero el caso es que cuando fuimos allí no quedaban restos del Gulag, porque básicamente Putin había ordenado la eliminación sistemática de todos los vestigios que pudieran denostar la imagen de Stalin, que es un grandísimo generador de identidad nacional en Rusia. Entonces, ahí es donde la cosa para nosotros se puso difícil, pero al mismo tiempo interesante, porque tuvimos que empezar a utilizar imagen simbólica y fotografía simbólica, ¿no? Y metafórica. Y entonces eso hizo que se trasladara un encargo hacia un terreno mucho más personal en el que pudimos bueno, pues trabajar más a gusto, por así decirlo. No sé si a gusto, pero sí más cerca de nuestros intereses fotográficos, ¿no? Y ahí sí que fue cuando le propuse a Juanma, oye, ¿por qué no hacemos un libro y una exposición con esto, ¿no? Yo creo que estamos juntos todo el rato, yo creo que entre los dos podemos tener un cuerpo de trabajo y Juanma, que es una persona generosísima, dijo que adelante, así que y ahí está. Es una maravilla cuando se crea sinergia de verdad y se colabora. Así es. Con el ego de los fotógrafos muchas veces es complicado. Cosa que me parece, bueno, yo es que siempre he sido, en ese sentido, creo que una persona generosa, porque lo han sido conmigo, es decir, y creo que hay que ser generoso en general, en la medida de las posibilidades que tenga uno, ¿no? Pero sí, porque este mundo es muy pequeño, somos muy pocos y tenemos, creo que la necesidad de generar un gremio fuerte, ¿no? Es decir, no tanto un sindicato, pero casi. Es decir, gracias a las plataformas, a la plataforma de fotógrafos y fotógrafas, comisarias, gestores, pues ha conseguido la creación del Centro Nacional de Fotografía, por ejemplo. En Soria, además. En Soria. Que me parece una ciudad estupenda. Maravillosa, es absolutamente maravillosa. Con lo cual, pero eso se produce gracias a la unión del sector. Es decir, no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que ser generoso y dar lo que uno pueda dar en la medida que pueda. Además, Soria está en la España vaciada, que para mí eso es una maravilla. Llevar arte a una ciudad así. Me has hablado de esos trabajos como Salofsky que era más personal y más todo. Tu fotografía ahora ha dado un giro radical. ¿Entiendes la fotografía sin poesía? No. Vamos a ver, yo creo que la diferencia principal entre el trabajo que estoy desarrollando ahora en los últimos años y el primero, digamos, viene marcado todavía por mis raíces de ingeniero, es decir, la necesidad de generar trabajos de ensayo más que trabajos más líricos. Y también un poco pues, marcado por las influencias que yo tenía fotográficas, ¿no? Es decir, a mí me gustaba muchísimo, y me sigue gustando muchísimo, por supuesto, pues gente como Joel Sternfeld, por ejemplo, me parece una maravilla, pero no me veía con la confianza suficiente como para desarrollar un trabajo más lírico. He necesitado un crecimiento personal y la edad para verme con ganas, ¿no? Y ha habido varios eventos, digamos, que han posibilitado que eso suceda, como fue el trabajo con Juanma en Solovki. Yo creo que ese cambio a trabajar libremente en la fotografía, en fotografías metafóricas o simbólicas, y luego la pandemia. La pandemia cambia mucho porque es el origen de todos los tiempos, ¿no? Que es el trabajo que da la vuelta un poco a todo mi mundo, ¿no? Y sucede porque, claro, yo tuve una idea súper original cuando empezó la pandemia, que es voy a hacer un diario de pandemia, algo que nadie, A nadie se le ocurrió. que nadie hizo. Pero claro, el tema se me acabó muy pronto, es decir, a la semana ya no sabía qué fotografiar. Y es cuando empecé a fotografiar pues otras cosas, ¿no? O sea, me empecé a fijar en la vegetación, me empecé a fijar en los animales, me empecé a fijar, porque yo tuve la suerte de pasar el confinamiento en el campo y podía salir todos los días y podía fotografiar en el campo todos los días, ¿no?
Y sí que es verdad que en ese momento hay un cambio de paradigma, es decir, y tener muy presente una cosa que Juanma me dijo una vez, ¿no? Dice, no, yo donde soy mejor fotógrafo es haciendo una foto donde no hay foto. Dice, yo no soy bueno haciendo el fotón, me decía él, el fotón que tiene otra gente, ¿no? El que tienen los WordPress Photo, dice, pero yo soy muy bueno consiguiendo construir una imagen donde en principio no estaba pasando nada. Y eso me intrigó mucho. Y de repente es como que también me interesó esa manera de construir, porque yo creo que la poesía en general se construye de esa manera, ¿no? Es decir, aparece de esa manera, aparece donde aparentemente no hay nada, ¿no? Donde a la gente lo ha pasado por alto, ¿no? Lo ha mirado un poco por encima y de repente, pues sí, ¿no? O sea, tienes pues esas cosas de los haikus, ¿no? De cuando te detienes a ver una hoja de un cerezo puedes llegar a la conclusión de que la hoja del cerezo cae, la hoja de la flor del cerezo cae del cerezo y solo vuelve al cerezo en forma de mariposa, ¿no? Es decir, ese tipo de observación solo se da cuando pasas mucho rato mirando cosas aparentemente intrascendentes, ¿no? Y es lo que me pasó en pandemia. Esos meses cambiaron mi percepción, mi manera de percibir el mundo y empecé a fotografiar de otra manera. Y descubrí que realmente era mi lenguaje. Es que hay veces que siempre la fotografía parece que es hacia afuera y ese volver hacia adentro a hacer una foto en una mesa. Tengo 3 metros. Es un reto. Es un reto. Es un reto y además, bueno, yo no digo que todos los fotógrafos o fotógrafas tengan que ser así, ¿no? Pero es cierto que cada uno tenemos que encontrar nuestra voz, ¿no? Y a mí me ha llevado, pues me llevó muchos años, es decir, estamos hablando del año 2020, pues hace 4 años nada más, y yo llevo haciendo fotos desde 2006, no, 2004. Es decir, me ha llevado mucho tiempo encontrar esa voz. Pero sí que es cierto que en mi caso sí, vamos, es que lo sabes, ¿no? Es decir, sabes, es que tenía que hacer esto. Efectivamente, a veces un espacio reducido es un universo mucho mayor que Esa el escenario más sensación cuando grande. todo hace clic. Dices, es Sí, esto. sí, eso es, así fue, de hecho. Hemos llegado a casa y ahora es cuando vamos a disfrutarlo. Así fue, sí. Y es cuando empezaron las preguntas importantes, además, también. Con mi propio trabajo y en torno al propio medio, al propio lenguaje. También has incorporado muchas técnicas alternativas. Sí, precisamente por estas preguntas de las que te estaba hablando. Para mí uno de los problemas de la fotografía, no sí, pero vamos a llamarlo problema, ¿no? Es un complejo, por así decirlo, un complejo histórico de la fotografía es su ligazón permanente al documento. Es decir, la fotografía, tal y como se ha entendido la mayor parte del tiempo, testifica lo que hay delante de la cámara, ¿no? Y documenta un momento, sea trascendente o no, en el tiempo, en un tiempo determinado. Eso ha hecho que se la haya, digamos, desplazado, sobre todo en el mundo de las bellas artes, como un arte, o sea, la haya tratado como un arte menor, ¿no? Como una técnica menor. No es una técnica, es un sistema de representación. Eso es una cosa bastante importante. Es un sistema, como es la pintura, para representar el mundo de 3 dimensiones, representarlo en 2 dimensiones. Pero tiene una particularidad y es que efectivamente tiene una cadena que es el tiempo. Y yo me empecé a plantear, ¿es posible hacer fotografías que no tengan un anclaje temporal? Y ahí es donde empieza el germen de lo que va a ser después todos los tiempos. Esa es una parte muy importante. Y por otra parte, también he empezado a utilizar otros formatos intentando ampliar el espectro físico de la fotografía, ¿no? Es decir, que la fotografía se parezca más o tenga más cosas en común con la pintura, que creo que las tiene, Sí. de las que muchas veces se nos ha dicho que tenía, ¿no? Entonces, por esa razón, ahora mismo estoy, digamos, trabajando con copias en distintos formatos, ¿no? Copias que son únicas muchas veces, algunas, por ejemplo, como las que hago con pan de plata, son irreproducibles, es decir, cada aplicación del pan de plata deja, digamos, un rastro singular y único y, por tanto, no reproducible. Y eso me interesa mucho, es decir, combatir también a la multireproducción de la fotografía, que es otra cosa por la que se ha atacado mucho a la fotografía.
Entonces eso me resulta muy interesante. Por ejemplo, si yo cojo una placa de cobre y le hago una pátina natural con óxido, ¿no? Oxida como oxida, es decir, es algo digamos, natural, no responde a unos parámetros siempre iguales, depende en fin, muchas veces del azar, y por tanto la imagen que yo aplique y transfiera sobre esa superficie nunca va a ser una copia exacta de otra, aunque utilice la misma imagen para transferir, nunca se va a transferir de la misma manera, ¿no? Y eso me resulta muy interesante, porque rompemos el paradigma de la multireproducción, ¿no? De esa multireproducción de copias iguales, y eso es bastante guay. A mí, por lo menos, me Es un estimula. debate. Yo ese mismo planteamiento siempre lo he tenido. Aquello de yo compro una fotografía a alguien, pero una fotografía, por lo menos en la fotografía convencional, está hecha para ser reproducida muchas veces. Claro. Entonces se la compra a alguien y la única diferencia con la copia de al lado es que me dan un papelito al lado con un número y cosas de estas. Eso es. Es la respuesta. Yo encontré la respuesta con la cianotipia, pero cada uno tiene que encontrar su Cianotipia. respuesta a que la obra sea. La cianotipia es otra manera, por ejemplo, o los procesos, digamos, más manuales Sí. en los que interviene más el azar. Por supuesto, tiene que ver la cianotipia. En ese caso, por ejemplo, también estoy trabajando con cianotipias. Es muy singular, es decir, porque depende, o sea, es que es muy difícil clavar dos copias de cianotipia iguales, es muy, muy, muy difícil. Yo cuando lo he intentado no he sido capaz. Yo Muy tampoco. Y luego, parecida, pero. muy parecidas, pero no consigues. Y eso, por ejemplo, ya me resulta estimulante, ¿no? Pero es que es más el propio soporte. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo una piedra de mármol, por ejemplo, ¿vale? Tengo una idea ahora mismo en la que estoy trabajando, que es una instalación de trozos pequeños de mármol sobre los que transfiero imagen, ¿no? Esos trozos se parten manualmente y, por tanto, el punto, digamos, la línea de rotura es completamente aleatoria. Aunque yo transfiera la misma imagen a otra piedra del mismo material, nunca voy a ser capaz de conseguir que tenga exactamente la misma forma. Y eso me resulta muy interesante. Y por supuesto resulta interesante a los coleccionistas también, obviamente, claro. Es la respuesta que la obra fotográfica sea única completamente. Claro, claro. Sí. Pero también me resulta interesante porque es una paradoja, porque digamos, conserva el aura de la que habla Walter Benjamin, pero le quita la multireproducción, Sí. que es una cosa un poco dislocada, pero bueno, que me parece interesante, desde luego. En los últimos trabajos estás metiendo mucho la interpretación del territorio con arquitectura clásica. Sí. Bueno, básicamente este trabajo, que se llama Un montón de ayer, es el título que tiene en estos momentos, que es un título muy dislocado de una frase que dijo mi hija, intentando hablar en vez de decir hace 3 días, dijo la frase completa, hace mucho, dentro de poco, un montón de ayer. Es como hace mucho, pero no hace tanto, pero fue ayer, pero no un ayer, sino como varios ayeres. Entonces, no sé, era muy pequeña. El otro día. Y no sé, el otro día. Que es cualquier periodo de tiempo entre esta mañana y la semana pasada. Los últimos 20 años. Bueno, pues ella, su manera de contarlo fue un montón de ayer. Y un montón de ayer me resultó pues, realmente muy evocador, ¿no? Entonces, el trabajo en el que estoy en estos momentos metido es un trabajo, digamos, que cuestiona la noción, la relación que tenemos con el territorio, asociada muchas veces a la idea de nación, para plantear una nueva relación con el territorio que tenga que ver desde un punto de vista más emocional, ¿no? Entonces, para mí, bueno, todo esto surge de un test de ADN que nos hicimos mi mujer, mi hija y yo, en el que aparecieron unos resultados sorprendentes, unos test de ancestría en el que aparecieron 17 países distintos, ¿no? Digamos, sumando las regiones que nos salían a los 3, ¿no? Básicamente son todas en Europa, también el norte de África, Oriente Próximo, pero de repente ese descubrimiento hace que percibas el territorio, te hagas la pregunta, entonces, ¿de dónde soy? ¿También soy de estos lugares?
Es decir, ¿cuál es la relación que tengo yo con estos lugares? ¿Pueden ser propios? Y empecé a pensar sobre esto, ¿no? Es decir, todos sabemos que el origen yo qué sé, de la cultura occidental está en Grecia, ¿no? Entonces, puedo asumir que yo tengo efectivamente un pasado griego, yo puedo asumir que Grecia es parte de mi patria, es decir, puedo construirla como tal. Por eso empiezo a investigar sobre las nociones, la construcción de la identidad asociada al territorio, que básicamente tiene un origen en el romanticismo, sobre todo, ¿no? Y en el romanticismo el problema es que, pues bueno, la manera de construir esa identidad nos ha llevado a lugares un poco complicados, ¿no? Por tanto, lo que hago yo es utilizar el lenguaje romántico para construir o redefinir esa relación con el territorio. Por eso hay tanta referencia a la ruina clásica, por eso hay tanta referencia al patrimonio artístico, histórico y arquitectónico, ¿no? Por eso me voy a todos estos lugares. La idea es generar un territorio ficticio en el que el espectador, por ejemplo, de repente ve un aljibe y dice, ¡ay, qué bonito Andalucía! Y de repente dice, no, no, esto es Turquía. Y al mismo tiempo ves unas ruinas griegas que están hechas en Éfeso, en Turquía, y de repente la gente dice, ¡ay, qué bonito Grecia! No, no, pero es que esto está en Anatolia o está en Éfeso. O estas ruinas romanas en realidad están en Marruecos, o esta iglesia gótica no está en Francia, sino que está en el sur de Italia, por ejemplo, ¿no? Es decir, generar para que la gente se pueda dar cuenta de que la identidad es una construcción y que tal y como la percibimos hoy en día nos la están imponiendo, nos la están construyendo. Al fin y al cabo, este es un proyecto, es decir, nos encanta la globalización para muchas cosas, pero seguimos manteniendo unas diferencias con las fronteras muy fuertes, ¿no? Entonces, este es un proyecto que intenta atacar un poco esa noción de frontera, hablando de lo maravilloso y diverso que es el mundo. Yo, por supuesto, no quiero anexionarme ningún lugar, pero sí de una manera emocional. Sí quiero ser griego, quiero ser romano. A mí Roma es una de mis ciudades favoritas del mundo, pero también quiero ser suizo. ¿Por qué no voy a sentir los Alpes como un lugar propio, ¿no? Es de lo que va un poco este trabajo. Es una idea estupenda. Yo es que muchas veces me choca aquello de no, pues es que nosotros queremos tener que ver con los alemanes. Tú tienes que ver más con el Mediterráneo, con el norte de África, que con un sueco. Por ejemplo, y creo que tenemos puntos en común tanto con unos como con otros. Es decir, es curioso porque en los últimos, no sé, 20 años España se ha europizado se diría, sí, mucho más de lo que pensamos. Es decir, el otro día, pues no sé si recuerdo, yo creo que fue en Atenas, estaba en Atenas haciendo unas fotos y estaba comentando con mi mujer, y, oye, qué escandalosos son estos de aquí, ¿no? Y me dijo ella, no, es que nosotros éramos así antes, pero nos hemos ido Nos hemos europeizando, bajado. nos hemos bajado, ¿no? Es decir, tenemos más que ver con los alemanes de lo que hemos tenido nunca. Y eso es algo muy bueno. Es decir, a mí me parece, porque lo suyo es tener lo mejor de cada casa. Es decir, yo quiero tener, digamos, bueno, pues una cierta, una estabilidad y un cierto orden como tienen en los países del norte de Europa, pero por supuesto con el buen tiempo que hace aquí, con nuestra manera. nuestro tipo de vida, por supuesto, ¿no? Pero eso es lo bueno, ¿no? Es decir, tenemos que pensar que los territorios no son estancos. Es decir, a mí me gusta mucho el trabajo que está desarrollando John Cazenave ahora mismo en Roma, en la Academia de España en Roma, y que ya venía desarrollando de antes, en el que se plantea que muchas veces las fronteras son establecidas, pues se pasan por mitad de un lago y son una línea recta, ¿no? Pero no hay una variación en el paisaje, no hay una variación en el territorio, no es un río, no es una montaña, o sea, ¿por qué de repente partes por aquí y en línea recta, ¿no? Bueno, eso define que una frontera es una construcción, ¿no? Y que el territorio no entiende de construcciones ni de ideas tampoco, sino que el territorio es territorio y por tanto es un patrimonio que creo que debe ser de todos, ¿no? ¿Crees que puede ser, se me ocurre así de pronto, que antes el territorio era el que marcaba cómo era cada pueblo? Si tú no puedes cruzar al valle de al lado, tú te centras en tu valle. Y ahora sea la cultura, que sea más esa imposición de fronteras, de decir, bueno, tú antes eras tu vecino y tú erais lo mismo, pero ahora hemos decidido desde fuera que hay una línea en medio.
Sí, sí, por supuesto. Es decir, bueno, es que no hay más que ver que ahora mismo, digamos, el estilo de vida no es muy diferente aquí que en, no sé, que en el Líbano, por ejemplo. Bueno, sí, en el Líbano igual sí, pero vamos a hablar de Europa. Aquí que en Grecia, por ejemplo, o aquí que en Los Ángeles. No hay una gran variación porque la globalización económica ha tenido esos efectos. Pero antiguamente sí, claro que el paisaje era el que determinaba casi tus costumbres, ¿no? Es decir, y eso pues ha cambiado radicalmente. Y tiene sentido que empecemos a tener una relación distinta con el territorio también. Es verdad que Europa es un territorio muy distinto al del resto de continentes. Lleva milenios domesticado por la mano del hombre. Es decir, en Europa no hay grandes desiertos, no hay grandes, digamos, tundras, ciénagas que te impidan el paso, sino que es un territorio que lo puedes caminar casi de punta a punta, ¿no? Y se lleva haciendo siglos. Es decir, el Camino de Santiago, por ejemplo, se puede hacer desde Bruselas perfectamente Sí. hasta Santiago, ¿no? Es decir, Europa es un país en ese sentido singular que no ha determinado tanto a la sociedad, ¿no? Pero sí que esa relación con el territorio, un territorio más doméstico, nos cambia mucho a la hora de... Es decir, no tenemos nada que ver con los anglosajones, con otros países, con territorios mucho más grandes como Estados Unidos o como Australia, donde la relación con el territorio es más compleja, mucho más compleja y se hace sobre todo además de otra manera, que se hace con coche, ¿no? Y se hace con... y eso sí que es verdad que nos ha conformado el carácter de una manera distinta, pero ahora cada vez nos parecemos muchísimo más. Sí. Todo esto que es positivo, pero ¿no hay un riesgo también de que todo sea al final demasiado homogéneo? Bueno, decía Steiner que ahí está el reto, ¿no? Es decir, conseguir, hablaba en el caso de Europa, conseguir, digamos, acabar con el nacionalismo pernicioso, con el nacionalismo malo, vamos a decir, pero mantener y preservar las singularidades territoriales, es decir, mantener y preservar los idiomas, las distintas lenguas que hay, preservar las costumbres, las tradiciones, el patrimonio, por supuesto, ¿no? Pero eso es un reto. Él decía, yo no sé cómo hacerlo. Yo tampoco sé cómo hacerlo realmente. Intento aproximarme a esa idea desde la fotografía, pero desde luego no sé si es la respuesta. Pero sí que es verdad que vivimos en un momento en el que la homogeneización es peligrosa, pero creo que es una homogeneización que le viene, o sea, que nos viene un poco dictada. Por ejemplo, no sé si a la gente le pasará, pero a mí desde luego me pasa. Yo antes cuando buscaba en Google, yo soy una persona curiosa, entonces de repente quería saber sobre, pues yo qué sé, el Zolos de Atreo, el tesoro de Agamenón. Entonces yo me buscaba, aparte de la página de Wikipedia, pero quería ver otros artículos de otra gente, y entonces de repente hacía esa búsqueda. Ahora mismo, cuando metes esa búsqueda, a diferencia de lo que pasaba antes, te salen 7 sitios o 25 sitios de viajes organizados a, por ejemplo, ¿no? O cuando buscas, por ejemplo, sobre una técnica que estás desarrollando, quieres saber algo más sobre pátinas de cobre, lo que te encuentras son páginas de productos que te venden cómo hacer una pátina falsa, o sea, una pátina falsa para tal. Es decir, se ha convertido en Google, Internet en general, en un gran supermercado. Sí. Le pasa a Instagram, le pasa a TikTok, le pasa a todas las redes sociales, básicamente, y le pasa a los buscadores, y básicamente es todo así, ¿no? Eso hace que los creadores de contenido, los fotógrafos, videógrafos, los influencers y demás, se estén copiando unos a otros, y eso lo que está haciendo es degradar la calidad final de las cosas. Es decir, es mucho más difícil encontrar algo original en estos momentos porque lo que intentan emular unos creadores y otros es aquello que ha tenido éxito, aquello que ha sido viral, a ver si consigo viralizarlo yo y así me beneficio, ¿no? De una manera mucho más rápida, copio lo que hace este, lo replico, y eso hace que pierda visibilidad, no es que no existan, pero pierda visibilidad aquellos creadores y creadoras que tienen un contenido más original, ¿no? Sí que quedan algunos,
pero es verdad que cada vez se está volviendo más difícil. Pero creo que es algo que interesa en fin, desde un punto de vista económico, porque al final la mayor parte de la gente que compra no son creadores súper originales, sino que es gente común bueno, que tiene unos intereses comunes que son los de la mayoría, y eso está muy bien, pero claro, perdemos una cierta originalidad, yo creo. Yo creo que se está pasando también del auge del profesional a que sea el aficionado el que realmente mueve económicamente mucho del arte y de la cultura. Así es, pero bueno, está pasando en sitios donde pensábamos que no iba a pasar. Es decir, está pasando en la publicidad, por ejemplo. La publicidad ha desaparecido tal y como la entendíamos antes. Ahora mismo, quienes están haciendo dinero, las imágenes de marca, son influencers, son aficionados que han empezado, se han profesionalizado después, pero no eran modelos, no eran gente con estudios de marketing, no era, en fin, no eran camarógrafos, no eran videógrafos ni fotógrafos, sino que de repente su contenido es autoviral, hay mucha gente que les gusta su trabajo y se convierten en imágenes de marca porque venden muchísimo más que los canales tradicionales. Está cambiando mucho en ese sentido, pero bueno, tampoco soy una persona negativa o pesimista, ¿no? Yo creo que estas cosas al final tienen un punto de saturación y llega un momento que vuelven a bajar de manera natural. Es decir, que luego la gente buscará, si Google ya no funciona, nos buscaremos otro buscador que nos esté dando unos resultados más parecidos a las expectativas que tenemos, ¿no? Al final todo cambia. Yo creo que sí. Nada es eterno. Cuéntame tus próximos proyectos. Bueno, en realidad el próximo proyecto es en el que estoy metido, porque va a durar bastantes años. Es decir, como te comentaba, son 18 países. Actualmente llevo hecho la península ibérica, un poco de Italia y un poco de Grecia. Pero claro, todavía tengo que bajar a Gales, tengo que viajar a Francia. Bueno, este verano en septiembre tengo una exposición en Suiza, en una galería en Suiza, con un trabajo que es como una pequeña parte de este proyecto, que van a ser con fotos hechas en Extremadura y en Suiza, pero de nuevo mezcladas, para que el espectador no sepa. Es un reto de nuevo, porque hay que mezclar Suiza y Extremadura, pero creo que vamos por buen camino. Ahora tengo que ir en julio allí a hacer la parte, en agosto, a hacer la parte suiza, y en septiembre inauguramos. Pero vamos, me queda mínimo para los próximos 4 años, tengo trabajo, tengo tarea. Eso está muy bien, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Lo de la Suiza me recuerda porque es aquello de la Suiza manchega, la Suiza extremeña. Totalmente. Oye, oye, Gredos, por ejemplo, si nevara un poquito más, que últimamente estos últimos años no nieva tanto, pero te puedes encontrar paisajes muy, muy suizos allí, muy alpinos. Pero sí, la verdad es que en fin, bueno, yo es que soy medio extremeño, entonces adoro aquella parte del país. Es un buen sitio. Es un gran sitio, es un gran sitio. Pues Rafael, muchas gracias por venir. Gracias a Vuelve ti, cuando quieras, ya nos contarás qué tal ha ido la Suiza extremeña y todo aquello. Ya os contaré, espero que bien. Seguro que sí. Pues muchas gracias y a vosotros. Un placer.